¿Cuántos quieren una vida exitosa? Esta es la clave del éxito. Ahí va. Y yo creo que ya la han oído muchas veces, pero esta es la clave del éxito. Santiago 1, verso 22 al 25. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? En todo lo que hace. Esa es la clave del éxito. Poner en práctica lo que oyes aquí. Poner en práctica lo que tú lees. Es la clave. Si Dios dice que por la izquierda, por la izquierda. Si Dios dice que por la derecha, por la derecha. Si Dios dice que por arriba, por arriba. Si Dios dice que por abajo, por abajo. O sea, ser obedientes a lo que Dios dijo. Como Dios dijo y en el momento que Dios dijo. Porque si no hacemos las cosas en el momento, ¿quién crees que va a batallar y va a sufrir? Pregúntale a Jonás cómo batalló y cómo sufrió por no hacer las cosas en el momento. ¿Dónde? Por eso te digo, de todos modos lo hizo. Entonces, si lo vamos a hacer, mejor de una vez viene la primera. Y aparte vamos a salir con bendición. Dice, este es bienaventurado en todo lo que hace. En todo cuanto haga. Fíjate, el Salmo 1 es uno de mis salmos preferidos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, medita de noche y de día. ¿Sí? Dice, en su ley medita de noche y de día. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y fíjate lo que dice así, no así los malos, que son como el tamo que se lleva el viento. O sea, aquel que está atento a lo que Dios está hablando y está presto para ejecutar lo que Dios está ordenando, es bienaventurado en todo lo que hace le saldrá bien. Y a los demás son como las hojas que se lleva el viento. Nosotros firmes en la palabra. Va a haber vientos, va a haber tempestad, pero seguimos firmes. Y todo cuanto hagamos, negocios, hijos, familia, todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque estás atento a la voluntad y a la palabra de Dios. Por eso les digo que esta es la clave para una vida exitosa. Ser obediente a lo que Dios dijo. O sea, significa hacer las cosas que Él dijo, como Él dijo y a la hora que Él dijo. ¿Sí? Santiago, vamos adelantito, capítulo 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha decir que tienes fe y no hay una obra, un modo de vida que la respalde? De nada. Fíjate lo que dice aquí. ¿Podrá la fe salvarte? O sea, fíjate, quiere decir que la fe nos salva. Pero si la fe no lleva la obediencia de por medio, no te va a salvar. O sea, solo es tacos de lengua, ¿no? Dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven en paz, caliéntate, come, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que le aproveche. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
¿Te fijas? La fe sin obras es muerte. Por eso siempre les he dicho que la obediencia es fe en acción. Dios dijo esto, tengo fe y actúo en lo que estoy creyendo. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra parte dice, poniendo a prueba las cosas que no se ven. O sea, tengo la certeza y la seguridad de que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y entonces puedo caminar en lo que Dios dijo. Si Dios dijo que iba a poner un escalón ahí, aunque no lo vea, doy el paso porque yo sé que va a estar el escalón en el momento adecuado. Porque nosotros estamos esperando ver las cosas para actuar. Tenemos la fe, muchos tenemos la fe de Tomás. Hasta que no meto el dedo en su llaga, entonces no creeré. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, nosotros actuamos para ver, no esperamos ver para actuar. ¿Ven la diferencia? Y ese es el que es bendito, el que obra en fe, el que obra en fe. Mi pastor se aventó a construir un auditorio enorme sin dinero. No tenía dinero y se aventó. Y Dios suplió y se construyó y se pagó todo. Eso es fe. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 12 al 16. Primera de Timoteo capítulo 4 del 12 al 16. Que te dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los incrédulos. ¿Así dice? O sea, es bien fácil mostrar fe con el que no cree, pero entre nosotros se tiene que mostrar también la fe. O sea, no tan fácil te mareas a uno que conoce la palabra y que vive de acuerdo a los preceptos de Dios. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en qué. ¿Ocúpate en qué? Nada más uno está atento. En la lectura. Yo sé que a veces no nos gusta leer. ¿Ya empezaste a leer el libro que te pasé? Ya. Ocúpate en la lectura. No voy a decir de otros porque ya sé cómo andamos. Dice, fíjate. 15. Entonces, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué es exhortación? Animar a los otros a seguir en la fe y enseñándoles. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si no pones en práctica lo que aprendes, no va a haber aprovechamiento en tu vida. Por eso es que a veces de repente llega alguien nuevo y empieza a oír, y empieza a entender, y empieza a practicar, y de repente dice, ¿qué onda? Dice, si yo ya tengo más años y ya anda para arriba y para abajo enseñando y predicando y sanando. ¿Por qué? Porque puso en práctica lo que aprendió. Si no ponemos en práctica lo que oímos, de nada nos va a servir. Nada más estamos engordando espiritualmente. ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué dice de ti mismo? ¿Mande? ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo. ¿A dónde llegas? ¿Qué haces? Ten cuidado de ti mismo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que estén atentos a lo que tú haces y a lo que tú ves. No tienes idea cuánta gente está atenta a lo que tú haces y a lo que tú hablas. No tienes idea.
Desde el momento en que saben que eres cristiano, mira ya, los ojos de los demás están sobre ti. Y en cuanto comienza un error que te dicen, y eso que es cristiano, y eso que lee la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Entonces tienes que estar atento a todas esas cosas, porque la gente está atenta a ti. En tu trabajo, tus vecinos, aunque no te digan nada, te están viendo. Por eso dice la Biblia que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. O sea, está diciendo que el Evangelio se tiene que ver en nuestra forma de vida, en nuestra conducta. ¿Qué oyen tus vecinos de al lado? ¿Puros gritos en tu casa? Imagínate que decir, mira, oye, los cristianitos, ¿cómo se aman? ¿No? Si digo mentiras, por favor, levanten la mano y digan, están diciendo mentiras. Segunda de Timoteo 1:6, que de esto hemos estado hablando. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo, o sea, tú sabes si lo haces o no lo haces, es tu bronca, y así me manejo yo, ustedes saben. Yo les aconsejo que aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes, por la imposición de mis manos. Jesús prometió que no apagaría el fuego que se está extinguiendo. Mira, Dios promete proveer el fuego, pero es tu responsabilidad mantenerlo ardiendo en tu vida. ¿No dicen amén? ¿Están oyendo o a quién le estoy hablando? Hemos estado orando muchos de nosotros al Señor que traiga avivamiento en nuestra ciudad, creyendo que el avivamiento es la gente viniendo a Cristo sola. El avivamiento debe estar en la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que estar avivados para poder encender nuestra ciudad. Un cerillo apagado no puede encender a otro apagado. Se necesita un cerillo encendido para encender a otro. Se necesita una vida encendida para encender a las demás. ¿Cómo andas? ¿Qué tan prendido andas? ¿Sabes que eso es lo que, cuando lleguemos a dar cuentas sobre Dios, eso es lo que nos va a demandar? ¿Qué tan avivado está el fuego en nosotros? ¿Por qué crees que dicen en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente? Mas como eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Cómo vamos a avivar el fuego de Dios? Confiesa, cree lo que Dios dice de ti. Confiesa y cree lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos hacen eso? Yo lo hago seguido. Estoy confesando lo que Dios dice de mí, porque quiero ver lo que Dios dice de mí. Dios lo ve en mí, lo quiero ver yo, y lo tengo que ver yo, y lo voy a ver yo. Entonces tengo que estar declarando, hablando las cosas que no son, como si ya fueran, para que sean. Deuteronomio 28, ya conocen las bendiciones. En el 1 y 2 dice que si estás atentamente a la voz del Señor tu Dios para poner por obra los mandamientos que Él te prescribe hoy, fíjate, dice, si estás atento a la palabra de Dios y la pones por obra, todas estas bendiciones te van a alcanzar. A veces nos quejamos, ¿sí o no? Nos quejamos porque no vemos las bendiciones llegar a nuestras vidas. Pero ¿qué tanto de la palabra de Dios estamos poniendo por obra? La neta. A ver, cada uno haga un examen de conciencia. Porque somos buenos para quejarnos, pero a veces no nos fijamos qué estamos dejando de hacer o qué estamos haciendo mal para que nos llegue lo que nos está llegando. Porque lo que te está llegando es la cosecha de ayer, la siembra de ayer. Estás cosechando lo que sembraste ayer. Y por la misericordia de Dios, no en la medida que deberías.
y lloramos delante de Dios y nos quejamos delante de Dios porque no vemos el negocio prender como quisiéramos, o no vemos el negocio que quisiéramos en nuestras vidas, o no vemos la familia que quisiéramos en nuestras vidas, pero la verdad es que somos apáticos y flojos para poner por obra la palabra de Dios. ¿O no? ¿Miento? Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa pelea la batalla de la fe? Todos, te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos adicciones a algo. Unos tienen adicción a la televisión, a las novelas, otros tienen adicción a los carbohidratos, otros al alcohol, otros a la droga, a la pornografía. Pero todos tenemos alguna adicción a algo. ¿Sabes qué es pelear la batalla de la fe? Cuando tu carne está pero exigiéndote que le des lo que ya está acostumbrada a que le des, y tú te mantienes firme. Se necesita pelear la batalla de la fe. Si no peleas, te estás rindiendo y vas a caer una y otra y otra y otra vez. Tienes que pelear para mantenerte, lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Tienes que pelear la batalla de la fe. De vez en cuando. Cada día, porque cada día batallamos. ¿Sí? Cada quien sabe en cuál es su debilidad, o ¿cómo le llaman? La pata flaca, o ¿cómo le dicen también? Cada uno conoce su debilidad. Dice la Biblia que cada uno somos tentados de acuerdo a nuestra propia debilidad, de acuerdo a nuestros deseos carnales. O sea, a mí Dios no me va a tentar, perdón, el diablo no me va a tentar a mí con el cigarro, porque no fumo ni me llama la atención. No me va a tentar con el alcohol. Me tienta donde sabe que me gusta, lo que sabe que me gusta. Y a cada uno nos gustan diferentes cosas. ¿Sí? Ok. Agárrate de Jesús y da paso para creer y para poder ver lo que Dios tiene en tu vida. Mantente firme. Jesús dijo, cualquiera que me escuche estas palabras y las pone por obra, lo consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y van a venir problemas, vientos, tempestades, pero vas a mantenerte firme. Pero dice, ay de aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, cualquier mugroso vientecito lo va a tumbar como los árboles de Guadalajara. Cada vez que hay un vientecito, ¿cuántos árboles no se caen? Y sabes que la Biblia hace una comparación de los árboles con personas. Acabamos de leer, bienaventurado el hombre que pone por obra la palabra de Dios, porque será como un árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua. Entonces, cuando habla de árboles, la palabra de Dios está hablando de personas. Y aquellos que se caen con el vientecito es que nada más oyeron, pero no pusieron en práctica la palabra de Dios. Sale más caro no hacerlo, no ponerla por obra, y es más difícil el después que el antes. O sea, tienes que ganarle la batalla a la carne y vas a sufrirla a lo mejor un poquito en lo que te decides vencer a la carne, pero si no la vences, el no vencerla te va a traer consecuencias y va a traer sufrimientos posteriores más grandes que el que pudiste haber tenido en el momento de la tentación, ¿no? Romanos 10:17.
Vete a la otra versión. Me gusta la Dios habla hoy. Está, minimiza esa ventana. Abre la que dice E. Abajo. Esa. Baja, ándale, baja esa barrita, bájala. Casi hasta abajo. Romanos. Ahora vete el capítulo 10. Capítulo 10, verso 17. ¿Ya está? Haz la letra un poco más grande, ¿no? Dile dónde no, Manuel. Porque ahí, a pesar que traigo lentes y aún con lentes no alcanzo a ver. Romanos 10. Ajá. 10, 17. ¿Es lo más grande? Esa la estaba dando más grande. Ok, ¿qué dice en el 10, 17? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es que la versión Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a veces no se entiende y pensamos que solo por oír la palabra de Dios va a traer fe a nuestras vidas. Pero yo conozco cristianos que tienen 50 años o 80 años de cristianos y no 80 años oyendo la palabra de Dios y no tienen ni pizca de fe. Pero en esta dice que la fe viene por escuchar el mensaje de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en lo particular? Cuando tú escuchas el mensaje que Dios tiene para ti, eso va a traer fe a tu vida. Cuando logras tener esa comunión con Dios y saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, eso trae fe a tu vida. ¿Sí? La fe viene por escuchar el mensaje que Dios tiene. Porque hay mensaje de Dios que es pacto viejo, que ya pasó. Por ejemplo, cuando le dice Dios a Jeremías, dile al pueblo que van a estar 70 años de esclavos. Ya pasó, ya estuvieron 70 años de esclavo. Ya para nosotros no aplica. Pero si hay un mensaje que aplica para nosotros el día de hoy. ¿Sí? Hechos 3:16. Hechos capítulo 3, verso 16. Estamos hablando que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Entonces lo que está hablando ahí es que tu fe se va a incrementar de tener una comunión directa con Dios. Fíjate lo que dice aquí en 3:16, Hechos 3:16. Dice, y por la fe en su nombre, es cuando oran por un enfermo y el enfermo sanado. Dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, o sea, la fe que viene por él, ¿por quién? O sea, la fe viene por Jesús. Necesitas tener comunión con Jesús para que tu fe aumente. ¿Para qué quiero que mi fe aumente? Mi fe va a llenar mis bolsillos, va a traer paz, va a traer buena comunicación en mi familia, va a traer negocios. Todo eso es la fe. Va a enderezar caminos, va a derribar murallas, va a hacer que pase yo por donde deba de pasar y va a quitar lo que está estorbando en mi vida. Eso es lo que hace la fe en mi vida. Yadi. Bueno, parece que ya se me está acabando el tiempo. Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, verso 13.
Te dice, porque Dios es el que en ustedes o en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate, sí, Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Qué pasa con los que no están escuchando el mensaje de Dios? ¿También va a producir en ellos el querer y el hacer? No. Dios va a trabajar en los que se acercan a Él. Si tú te acercas a Dios, Dios va a trabajar en ti. Si tú no te acercas a Dios, no le estás dando herramientas a Dios para trabajar en ti. Porque Dios trabaja a través de la comunión con Él, a través de la lectura de la palabra. Por eso decía, lee la palabra de Dios, que es lo que acabamos de escuchar hace rato. ¿Sí? A través de la oración, a través de esas tres cosas Dios trabaja en tu vida: la lectura de la palabra, la oración y escuchar los mensajes que Dios trae cada día. A través de eso va trabajando en nosotros, y entonces es cuando Dios va poniendo el querer y el hacer también. Dios pone el querer en ti, porque antes no querías hacer muchas de las cosas que quieres hacer ahora para Dios, ¿o sí? ¿O me equivoco? Ahora quieres, pero a veces no siempre puedes. Entonces, para que puedas, para que tengas también el hacer en tu vida, debes de acercarte a Dios, porque Él es el que lo va a hacer en ti. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Él, en Cristo, que es mi fuerza, que me fortalece. Amén. Josué 1, del 7 al 9. Yo con esto terminamos. Josué 1, del 7 al 9. Josué 1, del 7 al 9. ¿Ya? Solamente, ¿qué significa la palabra solamente? Nada más eso. Pon atención a esto y vas a ver cómo todo cambia. Solamente esto. O sea, olvídate de lo demás. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ¿qué? De hacer conforme a la palabra de Dios, dice, conforme a lo que Dios dejó en su palabra y lo dio a través de Moisés. En este caso, nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, pero tenemos ya la escritura al alcance de nuestra mano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Por eso les decía que el principio del éxito de nuestras vidas es hacer lo que Dios dice. Es el principio del éxito para toda vida cristiana. Es la base. Solamente, o sea, olvídate de lo demás. Solamente pon atención a esto. Solamente pon atención a lo que Dios está hablando y procura ponerlo por obra. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperado en todo lo que emprendan? Imagínate, cuando es prosperado en todo lo que emprendas, nada más estás pensando en emprender. ¿Se entiende? Nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué dice de tu boca? Porque tienes que estar hablándolo, declarándolo. Este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y ¿qué? Y hagas. Otra vez tenemos que hacer conforme a lo que ahí dice, conforme a todo lo que está escrito, conforme a todo lo que está escrito, ¿sí? Para que quede ahí grabado. 8, ¿verdad? Y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es la condicionante aquí? Escuchar y hacer conforme a lo que Él dice. Ser obedientes. A la gente que le está yendo mal, ¿tú crees que Dios está con ellos? ¿A cuántos cristianos no le está yendo mal? ¿Por qué? Aunque digan que Dios está con ellos, Dios no está. O sea, está de alguna manera en su espíritu para cuidar la salvación, pero la vida victoriosa en el reino
depende de nosotros, depende de nuestra comunión con Él. ¿Sí? O sea, yo estaré contigo en lo que tú hagas, si es que estás escuchando la voz de Dios y poniéndola por obra. Porque si la escuchas y no la pones por obra, no vas a ver el resultado. Entonces no se va a notar que Dios está contigo, aunque lo digas. ¿Cuánta gente dice, no, es que Dios está conmigo? Y tú lo ves y dices, pues no se nota, compadre. ¿De veras Dios está contigo? No se ve. La presencia de Dios en nuestra vida la debe notar todo el mundo. La debe notar. Que digan, mira, todo le sale bien. Se ve que Dios está con él en todo lo que hagas. Como José, el que lo compró, Potifar, dice que se dio cuenta que Dios estaba con él. Así de ese tamaño. Él se dio cuenta que Dios estaba con José. El de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con José. ¿La gente se da cuenta que Dios está contigo? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Esa es la clave del éxito. Hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice, en el momento que Dios lo dice. ¿Sí? Una vez que te mentalizas, te programas para hacer eso, ya no es tan difícil. Es como venir los domingos al servicio. Hay gente que a veces viene, a veces no viene. Pero los que ya se programaron, los que ya tienen ese compromiso con Dios, ya ni te pesa, ¿o sí? Al principio era pesado, ¿no? Así es con lo demás. ¿Sí? Pero es lo que te estoy diciendo. Al principio era pesado, ahora ya no es tanto. Una vez que te decides hacer las cosas como Dios manda, se vuelve un hábito en tu vida y ya no se hace pesado. Y empiezas a disfrutar la vida victoriosa que Dios tiene para ti. ¿Amén? Bueno, Padre, te damos gracias.